pasemos a crear una transacción de países. La llamamos Country. Definimos aquí un atributo identificador del país, Country ID, y vemos que GeneXus le asignó el dominio ID. Y definimos un atributo para almacenar el nombre del país, Country Name, que queda con el dominio Name. Salvamos. Y veamos que al igual que con Customer, GeneXus creó automáticamente el formulario para realizar los ingresos, modificaciones y eliminaciones de países. Ahora volvamos a la transacción Attraction. Queremos asignarle a cada atracción un país. Veamos que al digitar la letra C, se nos ofrece la lista de atributos ya definidos en la base de conocimiento que comienzan con dicha letra. Seleccionamos a Country ID y ya viene toda su definición. Ahora vamos a incluir en esta transacción también el atributo Country Name, ya que cuando ejecutemos esta transacción y elijamos un identificador de país, querremos ver el nombre del país correspondiente. Concentrémonos en estos dos atributos que están definidos en más de una transacción. Veamos qué rol cumplen aquí en Attraction. Recordemos que Country ID es identificador o llave en la transacción Country. Para ser bien exactos, diremos de ahora en más que Country ID es llave primaria en la transacción Country. Y cuando una llave primaria está presente en otra transacción, decimos que allí tiene el rol de clave foránea. El incluir un atributo que es llave primaria de una transacción en otra transacción nos permite relacionar a ambas transacciones. Esto significa que al ejecutar la transacción Attraction, habrá que ingresar para este atributo un valor que se haya registrado previamente a través de la transacción Country. Pasamos a verlo en ejecución. Recordemos que si no tenemos el túnel abierto para conectarnos a nuestro esquema en la base de datos HANA, debemos abrirlo y copiar la password dentro de las definiciones del Data Store de nuestro environment. Presionamos F5. GeneXus analiza el impacto causado por las nuevas definiciones hechas en la base de conocimiento y nos informa que tendría que crear en la base de datos una nueva tabla de nombre Country, con los campos Country ID y Country Name. También se está por crear una nueva tabla de nombre Attraction, con los campos Attraction ID, Attraction Name y Country ID. Observemos que en la tabla física Attraction, que GeneXus nos está proponiendo crear, no está presente el atributo Country Name, que sí lo habíamos incluido en la estructura de la transacción Attraction. Esto se debe a que no es lo mismo el concepto de transacción que el concepto de tabla física. Recordemos que transacción es el objeto GeneXus que creamos en la base de conocimiento para representar un objeto o actor de la realidad. Y analizando la misma, GeneXus crea una tabla física en la base de datos, en la cual se almacenarán los datos que se ingresen al ejecutar la transacción. Es importante tener claro que no todos los atributos que se incluyan en la estructura de una transacción luego se almacenarán en la tabla física que se creará a partir de dicha transacción. Almacenar el nombre del país en varias tablas físicas significaría almacenar información duplicada. En cambio, el nombre del país se puede traer de un único lugar en el cual se encuentra registrado, o sea, de la tabla de países. Volvamos al ambiente de desarrollo y procedamos a presionar el botón Reorganize. El término Reorganize se refiere a reorganizar la base de datos, es decir, a la tarea de realizar cambios sobre la misma. GeneXus crea los programas para modificar la base de datos y los ejecuta, efectuando los cambios necesarios. Seguidamente, genera los programas que detecta debe crear correspondientes a la aplicación en sí. Por ejemplo, por cada transacción nueva que hemos definido, se están generando programas en el lenguaje de programación elegido para ingresar, modificar y eliminar tanto países como atracciones turísticas. Vemos que rápidamente tenemos nuevamente nuestra aplicación funcionando en el navegador de Internet. Observemos que ahora tenemos links para trabajar, además de con clientes, con atracciones y países. Vamos a agregar algunos datos de países. Dado que el atributo Country ID fue definido perteneciente al dominio ID y ese dominio tiene configurada la propiedad AutoNumber con valor true, no tenemos que ingresar valor para el identificador, sino que se enumerará automáticamente. Agreguemos entonces a Brasil, a Francia
y a China. Navegamos por los datos para ver que quedaron numerados y vamos a ejecutar ahora a la transacción Attraction. Agreguemos a la atracción turística Museo Louvre. Tampoco aquí tenemos que dar el valor al identificador, así que pasemos a digitar el nombre Louvre Museum. Y ahora debemos ingresar que el Museo Louvre está en Francia. Si recordamos el número de identificador de Francia, lo podríamos digitar, pero otra opción es elegirlo de una lista presionando la flecha de aquí. Observemos que esta lista nos ofrece a todos los países que hemos ingresado. Y elegimos Francia. Vemos que queda cargado el identificador de país número 2. Presionamos tabulador y se despliega el nombre del país. Notemos que no podemos modificar el nombre del país desde aquí, ya que solamente se muestra con objetivo de lectura. Repasemos el hecho de que automáticamente se nos mostró al lado de Country ID una flecha de selección, la cual nos ofreció una lista de países posibles. La flecha apareció particularmente al lado de ese atributo porque, como mencionamos antes, Country ID aquí tiene el rol de llave foránea, puesto que ese mismo atributo es llave primaria de otra transacción. Entonces, aquí el usuario deberá ingresar un valor que previamente haya registrado como valor de llave primaria a través de la transacción Country. Y por este motivo, GeneXus colabora generando y ofreciendo una lista de los países que se dispongan. Aquí vemos en GeneXus el objeto que implementa esa lista. Dado que las transacciones Country y Attraction están relacionadas por el atributo Country ID, al ejecutarlas ambas controlarán que los valores para el atributo Country ID sean consistentes. Veámoslo. Vamos a ingresar una atracción nueva, como ser las pirámides de Egipto. En el país digitamos el valor 4, pensando que es Egipto, y vemos que sale un mensaje de error, porque el país 4 no existe. Si verificamos los países registrados, vemos que solamente habíamos definido el 1, el 2 y el 3, pero no el 4. De igual manera, si queremos modificar una atracción que ya estaba registrada, e intentamos cambiar el país que tenía, por un país que no existe, y escribamos 4 otra vez, vemos que sale el mismo error. O sea, que cuando ingresamos o modificamos datos a través de las transacciones, se controla automáticamente que los datos relacionados sean consistentes. Y también, al intentar eliminar datos por medio de las transacciones, se realizan los controles necesarios para preservar la consistencia de los datos almacenados. Tratemos, por ejemplo, de eliminar al país Francia. Y vemos que un mensaje nos informa que no se podrá efectuar la eliminación porque hay datos relacionados en Attraction. Recordemos que tenemos ingresado al Museo Louvre perteneciente al país Francia. Ahora bien, algo que es muy importante incorporar como conocimiento firme es que es fundamental nombrar a los atributos con exactamente el mismo nombre cuando se refieren al mismo concepto. Por ejemplo, si en la transacción Attraction, en vez de haber incluido al atributo Country ID, hubiéramos digitado Country Identifier, para GeneXus, Country ID y Country Identifier son atributos diferentes. Entonces, en Attraction, no se hubiera controlado que el valor ingresado para el identificador de país exista en la tabla de países, ni se hubiera ofrecido la lista de selección de países en la transacción Attraction, ni tampoco se podría traer el nombre del país correspondiente, ya que fue viable referenciar a Country Name en la transacción Attraction por el hecho de que Country ID tiene el rol de llave foránea y se trae su correspondiente Country Name. Pero Country Identifier no es una llave foránea, por no ser llave primaria de ninguna transacción. Entonces, no es viable traer datos asociados a dicho atributo. Continuemos representando algo más de la realidad de la agencia de viajes. Nos habían descrito que cada atracción tiene una categoría asociada, para indicar si se trata de un monumento, museo, parque, etc. Y aquí ocurre exactamente lo mismo que vimos con el país. Crearemos una transacción de categorías y asignaremos las categorías de las atracciones. Hagámoslo. Creamos la transacción Category con Category ID.
y category name. Y ahora agregamos los atributos a la transacción attraction. Category ID y category name. Antes de probar esto en ejecución, podemos permitir que se pueda dejar sin especificar la categoría, por ejemplo, porque no sabemos su valor en el momento de ingresar la atracción. Esto se hace cambiando el valor de la propiedad newLabel del atributo category ID. Ponemos en yes. Esto solo tiene sentido para las llaves foráneas que hacen referencia a valores de otra tabla. Definamos una solicitud más de la agencia de viajes. Para cada atracción desean registrar su foto, así que definamos en la transacción attraction un atributo de nombre attraction photo. Su tipo será image, ya que este tipo permite almacenar imágenes. Ahora sí, presionemos F5 para aplicar los cambios a la base de datos y programas y ejecutar la aplicación. Observemos rápidamente que se creará una tabla nueva en la base de datos para almacenar las categorías. Si hacemos clic en Attraction, se nos informa que la tabla Attraction requiere una conversión, la cual consiste en agregar los atributos Category ID y Attraction Photo. Este elemento aquí se agrega a efectos de que se pueda no solo almacenar el archivo, sino también dar la opción de únicamente referenciar una URL al mismo. Presionamos el botón Reorganize. Se abre el browser y procedamos a insertar algunas categorías. Insertaremos ahora las categorías Museum y Monument. Y ahora ejecutemos la transacción Attraction. Vemos que permite el ingreso de una categoría y una foto. Ubicamos al Museo Louvre. Le asignamos entonces la categoría Museum y su foto. Y confirmamos. Una particularidad que tiene GeneXus for SAP Systems es que SAP HANA nos da la posibilidad de que el almacenamiento de una tabla sea, en lugar de por fila, por columna. Expliquemos esto, pero para ello primero observemos que yendo a View Tables, GeneXus nos muestra aquí todas las tablas de la base de datos correspondiente. Si nos posicionamos sobre una de las tablas, dentro de sus propiedades veremos esta que tiene que ver con el tipo de almacenamiento en una base de datos SAP HANA. Si para una tabla que se está queriendo crear el porcentaje de operaciones transaccionales, es decir, operaciones de insert, update y delete, es muy alto, entonces lo recomendado es que el almacenamiento sea por fila, que es el valor predeterminado y es como trabajan los DBMS relacionales tradicionales. Pero para SAP HANA tenemos la posibilidad de que el almacenamiento sea por columna, que es útil cuando la tabla que se está diseñando tiene un muy alto porcentaje de operaciones de lectura de datos. Select. Si este será el caso de Attractions, entonces modificaríamos este valor.